Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Revifa por esta, digamos, cordial invitación que me han hecho a través de su responsable, Melissa, y también un cordial agradecimiento a la profesora Silvia Saura. Bien, la propuesta, digamos, realmente es increíble, los felicito, porque mantener ya 14 encuentros, transformando desde la presencialidad a la virtualidad, es todo un desafío que hay que mantener. Así que también para mí es un grato honor compartir estas lindas exposiciones con Alonso Arévalo, con Villegas Ceballos y con Gutiérrez, en el cual vamos a estar. Y no me quiero olvidar de hacerles llegar también en este mes tan particular un cordial cariño por nuestro día, el Día del Bibliotecario, de la Bibliotecaria, y en el cual, como bien estableció la licenciada Garabano en su comienzo, su presentación, a través de las buenas prácticas que estamos haciendo y llevando a cabo y demostrando, damos testimonio y fe de nuestra bellísima profesión. Así que felicitaciones para todos. Bien, digamos, la modalidad de esta propuesta que les voy a hacer justamente desde la bibliotecología del aspecto humano y social, cambiando paradigmas a partir de la pandemia, voy a aprovechar esta modalidad de conversatorio. La oralidad es algo que lamentablemente se está perdiendo y es algo que lo tenemos que recuperar. Así que en una primera instancia yo expondré y después espero que me puedan hacer todas las preguntas que deseen, a los cuales estaré abierto y puedan tomar nota. Bien, la pandemia nos llegó sin previo aviso, ningún email, ninguna carta documento, nos llegó así como lamentablemente la bomba de Hiroshima. Y nos está enseñando muchas cosas, lamentablemente nos está enseñando muchas cosas desde la dureza y desde lo terrible que estamos vivenciando. Pero hay cosas que yo estoy recuperando a través de mis análisis, de la literatura, de la comunicación, del periodismo, y que hay factores que atañen increíblemente. Obviamente, mientras sigamos con este modelo neoliberal y capitalista, en donde los recursos se están, digamos, consumiendo de una forma voraz, no vamos a llegar, digamos, a buen puerto. Sí, sumado al tema de las catástrofes que se están produciendo a nivel ecológico, como incendio, extinción de especies. Bueno, realmente esta pandemia ha dado testimonio de que tenemos que rever nosotros como género y como especie un montón de cosas. Otro tema que debemos tener en cuenta y que realmente la pandemia lo ha desatado cruelmente es la falta de conciencia social que tenemos y que es algo que nos debemos cuestionar increíblemente y en el cual vemos que nuestros héroes y nuestras heroínas no son las que tienen los cómics, sino son los que están de guardapolvo blanco, sí, en nuestros hospitales, son los que están de guardapolvo celeste, limpiando los hospitales, son los que están de uniforme verde, limpiando nuestras calles, y eso tiene que ser un replanteo que nos tenemos que hacer constantemente. Y por último, y una de las cosas que más nos atañe en relación a las bibliotecas, es que hoy el tema del almacenamiento no es sinónimo de accesibilidad ni de inclusión. Y el ejemplo más duro y más cruel que podemos llegar a tener es el tema de la educación. Lo puedo decir como docente, en la cual nuestros alumnos no tienen los equipamientos. A nosotros como docentes no nos han preguntado si tenemos las conexiones o los equipamientos necesarios. Y esto provoca una gran y terrible desigualdad.
Y lo planteo desde la forma o desde el lugar que a mí hoy, digamos, me lo establece la historia. Como estudiante de historia, aprendí dos cosas muy importantes. Primera etapa, que los procesos históricos, una de las líneas, establece que son cíclicos. Entonces yo dije, bueno, si esta época en la cual estamos transitando es la Edad Media, por favor que vuelva el Renacimiento con todo. Necesitamos el renacimiento de la cultura, del arte, de la conexión, de la humanidad, del humanismo, por un lado. Y otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es el tema del valor de las fuentes. Y nosotros como guardianes de la memoria, junto con los archiveros, archiveras, museólogos y museólogas, debemos tener muy en cuenta, porque están viniendo momentos muy oscuros, muy tristes, en los cuales la historia, digamos, se puede llegar a reescribir si nosotros no resguardamos todo ese patrimonio que tenemos. Entonces, la felicito porque no hemos elegido una linda profesión. Para mí hemos elegido la mejor, una de las más hermosas que hay, porque toca algo tan sensible y tan maravilloso como es la información y el conocimiento en cualquier soporte. No solamente el libro, sino las redes sociales, los soportes en mapas, como muchas de las redes de Revifa trabajan, ¿sí? Los globos terráqueos, los videos. Entonces, hoy más que nunca tenemos mucho trabajo por hacer, no solamente preservando, sino accediendo y generando canales para que eso pueda ser completamente accesible para estas y las futuras generaciones. ¿Desde dónde me posiciono mi discurso? Desde mi querida bibliotecología social, que siempre, digamos, me ha permitido a través de los años en los cuales yo me he cuestionado como alumno, como docente, como investigador, por qué no me encontraba representado en los vocabularios controlados, o por qué las reglas de catalogación establecían tal cosa y no otras, por qué el servicio de referencia muchas veces no era inclusivo. Bueno, empecé a profundizar. Y esta bibliotecología social que me permite dos cosas principales. La primera, instalarme desde el ámbito social y político, que la información, el conocimiento y el profesional bibliotecario necesita estar inmerso, pues nosotros también somos un producto, ¿sí?, de un momento histórico, social y político. Y en una segunda instancia, posicionarme desde una revisión crítica que hoy la disciplina necesita más que nunca. A mí me dicen, profesor, qué maravilla esto tan innovador de la bibliotecología social. Le digo, discúlpeme, no es nada innovador. La bibliotecología de por sí nació social. ¿Nació social cuándo? Desde el momento en que tuvo que reunir los diferentes soportes de información, ¿sí? Catalogarlos, clasificarlos, gestionarlos, preservarlos y ponerlo a disposición de una comunidad. Entonces nuestra profesión siempre nació social. Hubo que reivindicar el nombre social porque en algún momento se separó, ¿sí? Ya allá en la década del 30, muchas bibliotecas públicas en Estados Unidos descubrieron que las inversiones que se hacían por los impuestos en las bibliotecas no recaían en las necesidades reales de la comunidad, sino en la necesidad de unos pocos. Entonces se hacían las suscripciones de revistas para unos pocos y no para los que realmente también estaban aportando
aquellas comunidades de afrodescendientes, aquellas comunidades de pueblos originarios, aquellas minorías sexuales o religiosas. Entonces le pusieron un nombre muy particular a dicho movimiento, y fue La Revolución Será Catalogada. A partir de ahí el movimiento pasó a Europa, después se transformó a Bibliotecarios Sin Fronteras, Bibliotecarios por la Paz, ¿sí? Y poder lograr, digamos, conformar este nuevo espacio que hoy tenemos. Poder hablar hoy de una bibliotecología social no es, digamos, no es suficiente ya, por un montón de factores, dentro de los cuales mucho también lo hemos visto a través de esta lamentable pandemia. Sino también hay que empezar a reivindicar las cuestiones humanas, en los cuales yo también veo en los espacios áulicos que a los alumnos, además de los trabajos, uno también tiene que volverles a explicar cómo son los canales formales y también informales para una buena comunicación del envío de un archivo. Porque no todos somos iguales, ahora tenemos una distancia que es esta pantalla, pero tenemos que seguir manteniendo esa humanidad, esos valores que a nosotros nos enseñaron. Leí una noticia muy interesante que se está llevando a cabo en Holanda por una universidad, en el cual una universidad empezó a dar clases a un grupo de alumnos, no a todo el curso, sino en las plazas, para superar lo que el docente le llama miseria digital. Miren qué interesante término para nuestros vocabularios. Miseria digital. Y que establecía el docente que en la plaza se lograba, digamos, con el ruido de del tren o con el ruido de lo cotidiano, era mucho mejor que por ahí estar, digamos, en conexión, digamos, solamente a través de lo digital. Entonces quiero reiterar, la bibliotecología social no es algo nuevo, es algo que se viene, sí, trabajando, y que lo lindo que tiene nuestra hermosa región como América Latina es que siempre hemos sido una región en lucha y en constante visiones, en la cual hemos tenido puntos muy críticos y que hoy más que nunca debemos recuperar eso con este proceso social. ¿Para qué? ¿O en función a qué? Principalmente. Siempre uno cuando dice, bueno, a ver, ¿qué es un paradigma? Vamos a cambiar siempre el tema de los paradigmas. Un paradigma de la Real Academia Española lo establece en primer término como un ejemplo. ¿Sí? Pero en segunda instancia, la Real Academia Española también lo acepta como algo que se acepta sin cuestionar. Algo que se dice, bueno, se va a enseñar esto se enseña así, y todos decimos sí, no, sí. Y yo de pronto, quizás por mi cultura, por mi formación, empecé a trabajar a los 15 años en biblioteca pública, a los 15 años. Después me formé en 2 casas de altos estudios, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde soy oriundo, y después en la Universidad de Buenos Aires, donde recibí mis titulaciones. Y quizás por una cuestión cultural de mi familia, siempre había propuestas, debates, y yo siempre cuestionaba, pero cuestionaba el respeto a mis docentes, cuestionaba siempre, nunca faltando respeto, sino, profesora, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello?
Me acuerdo cuando me enseñaron las Anglo-American Cataloging Rules. Yo decía, profesora, disculpe, ¿no existen las Argentinian Cataloging Rules? Y me decían, ay, Díaz, usted hace cada pregunta, pero no me daban una respuesta. Para mí era muy triste como alumno. No me dieron muchas respuestas, como no me dieron otras. Cuando se nos enseñaban las grandes enciclopedias, yo decía, leía la entrada, por ejemplo, de la definición de pueblos afrodescendientes, y era terrible, con un gran sesgo de discriminación racial de no creer. Y yo le decía, profesora, pero escúcheme, ¿usted leyó? Sí, me decía, pero es la enciclopedia británica, me decían, o es la enciclopedia Treccani. Y yo decía, pero yo esto no lo voy a aceptar, porque ni siquiera en la evaluación de las obras de referencia, digamos, donde teníamos que poner ahí nuestro punto crítico, por ahí me aceptaban mi punto crítico. Culturalmente yo no me encontraba representado en los vocabularios controlados. A nivel disciplinar, cuando he tenido que trabajar siempre en el ámbito de bibliotecas biomédicas, bien, la terminología viene de la construcción, pero yo tengo que escuchar siempre y ver toda la terminología que mis usuarios necesitan. Por eso siempre las colecciones se desarrollan en forma colaborativa y conjunta con las necesidades de nuestros usuarios reales y potenciales. Entonces, este paradigma, primero yo dije, lo tenía, digamos, casi como, primero como profesional porque empecé a trabajar muy joven, luego como alumno, pero también vi que había como docente o como investigador este punto crítico que teníamos que tener o que teníamos que cambiar para lograr modificar. Hoy se evalúa mucho las cuestiones tecnológicas de que es fundamental, ¿sí? Yo no digo que no, que la preservación es algo que la pandemia lo ha demostrado, que necesitamos accesibilidad en la distancia, pero no es algo nuevo, porque nosotros ya veníamos trabajando sobre la transformación digital. Sí, y aparte, lo que hemos tenido siempre los profesionales de la bibliotecología es que hemos sido muy resilientes, muy resilientes. Hemos sobrevivido a soportes anteriores, hemos sobrevivido a la piedra, al papiro, al pergamino, al VHS, al DVD. Hoy la nube o las redes sociales es un soporte fluido, pero es otro soporte con el cual estamos en constante contacto. Entonces yo me río mucho cuando me dicen, uy, ¿qué van a hacer ahora los bibliotecarios con Google? ¿Van a desaparecer? Y yo digo, no, tenemos más trabajo que antes, pues tenemos otras herramientas. En el cual sí, esas herramientas tecnológicas, digamos, nos ayudan mucho desde la administración de la información. Pero también tenemos que ver el tema de las fuentes de información que circulan en ella, los canales, la veracidad, la infoxitación, la infodemia, las noticias falsas, todo lo que nos va produciendo ruido para poder llegar a nuestros usuarios de la mejor manera. Y cuando muchas veces hablo de comunidades vulnerables, no solamente aquellas comunidades que por ahí no tienen acceso a necesidades básicas, ¿eh? Todos estamos inmersos en alguna comunidad vulnerable.
Desde el momento muchas veces que somos presos de bancos o de sistemas bancarios que nosotros no elegimos y no podemos elegir, ya estamos en una condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces hay que replantearse un montón de cosas, pero darse cuenta que lo tecnológico, sin el aspecto humano y social atrás, no es nada. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Gracias. Los seres humanos tenemos sed también. Bien, entonces, recuperar eso, ayudado por las tecnologías, pero con este espectro de lo social y de lo humano atrás. Ustedes me dicen, profesor, bueno, qué maravilla esto, ¿cómo podemos hacer para cambiar de paradigmas? No existen fórmulas. Lamento decirles que no soy mago, no soy Harry Potter, no existen fórmulas, pero sí como docente es mi deber compartirle algunos puntos de vista con los cuales siempre analizo y siempre trabajo. Primero, ser, antes de bibliotecarios o bibliotecarias, ser humanos, empáticos y con valores. Muchas veces un auxiliar de biblioteca que no tiene formación llega más a los usuarios que una persona formada. Entonces, ser humanos es fundamental para el servicio y para nuestra labor social. El segundo aspecto por ahí a tener en cuenta es nunca tirar abajo las inquietudes que tenemos de cambio, nunca dejarnos pisar, siempre ir más allá. Como este 14 encuentro de redes, ya sentir que están trabajando, ¿sí? Las redes de defensa, de bibliotecas de defensa y de la Armada, todas en forma conjunta, es algo increíble y admirable, que hoy más que nunca se debe fortalecer, pero siempre a partir de las inquietudes. ¿Te parece esto? Hagamos esto, transformemos esto, ¿sí? El tercer punto siempre a trabajar es tratar de ejercer las situaciones con ejemplos. Y lo puedo decir yo, que he trabajado por gran variedad de bibliotecas o de tipologías de biblioteca, en el cual siempre tuve obstáculos, siempre, yo no les voy a mentir, constantemente estamos con los obstáculos. Pero si me quedo con el no, no voy a avanzar yo, no voy a avanzar mi hermosa disciplina y no va a avanzar mi hermoso país y mi hermosa región. Entonces, tenemos que empezar a aprender a ser empáticos, sociales, humanos, con inquietudes y empezar a dar el ejemplo para transformar todo esto. Y un punto a considerar también para cambiar el paradigma y que no nos debemos olvidar que nosotros como profesionales de la información somos docentes, somos educadores, ¿sí? Y que cambiamos y transformamos vidas desde nuestros lugares de trabajo. Se los aseguro yo que es así. Nosotros transformamos y mejoramos un montón de vidas y nuestras bibliotecas se convierten en esos bellos espacios que son muchas veces caricias para muchas almas atormentadas. Y como también somos docentes, voy a recuperar dos palabras, dos frases de dos docentes que a mí me marcaron. Una de la profesora Josefa Sabor, que la conocemos, y que a mí me marcó impresionantemente, que ella siempre dijo, canalizar la información hacia quien más lo necesite. Ella no dijo si era musulmán, si era cristiano, si era blanco, si era negro.
si le gustaba el helado de vainilla o de frutilla, sino hacia quien más lo necesitara. Y eso fue increíble porque me abrió todo un espectro. Todo un espectro. Y después lo revaloricé con una profesora a quien admiro y quiero muchísimo, porque me marcó mucho como docente, y que es la profesora Susana Romanos de Tiratel, y que dice que en una de sus editoriales de Información, Cultura y Sociedad, ella dijo que necesitamos más bibliotecarios para alimentar contenidos, para seleccionar información pertinente, entre muchas cosas. Pero ella dice, para ocupar el espacio social completo de la biblioteca presencial o a distancia. Ocupar el lugar social es algo también que me abrió todo ese espectro. Porque el lugar social no es un préstamo solamente. Imagínense en las redes de Fuerzas Armadas, de pronto, ¿sí? Este maravilloso espacio en las cuales nuestras queridas Fuerzas Armadas ofrecen esa labor muy digna, muy destacada. Bueno, no solamente darle un contenido intelectual, también un contenido de ocio, que es nuestro deber social en las bibliotecas. El espacio lúdico que nuestras Fuerzas Armadas hoy necesitan, digamos, también para poderse relajar. Está en el cuidado de nuestras fronteras, en ayudas humanitarias. Bueno, es el espacio que debe fortalecer hoy más que nunca las bibliotecas desde el espacio humano y social. Y también la red de bibliotecas de Fuerzas Armadas ofrece no solamente estos espacios, sino nuevos, para que esta bibliotecología desde el aspecto social y humano vayamos cambiando de paradigma a través de esta pandemia. A modo de corolario y para ir terminando, les voy a hacer un pequeño resumen que les planteé acorde a los que le dije y que dice así: la perspectiva hoy que debe tener la bibliotecología debe estar anclada en una educación integradora que reúna lo social, lo humano, que sea real, tangible. La pandemia nos cambió. Bien, actualicemos contenido y fijemos qué es lo que podemos hacer de aquí en más, pero no nos olvidemos de nuestro pasado, porque también está la memoria de nuestros profesionales que lucharon para que hoy estemos aquí. De una perspectiva formativa, que podamos interactuar a pesar de la distancia y que esté atravesada por canales físicos o digitales, pero también lingüísticos de una hermosa comunicación. Hoy el desafío que nos propone la pandemia es tomar la antorcha que muchos han dejado, incrementar esa antorcha con más fuego y seguir para adelante. Pues se lo juro que nuestra bellísima profesión tiene un montón de cosas para brindar y para dar. Esto lo quiero realmente concluir con algo que nos debe marcar, con las palabras de nuestro querido y desaparecido periodista Rodolfo Walsh, y que yo voy a cambiar la segunda palabra. Él en la frase dice el intelectual, que también lo podemos ser, pero lo voy a transformar al párrafo. Y dice así, o diría así: el bibliotecario o la bibliotecaria que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendió y no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Quiero que todos
seamos historia viva de nuestra tierra, de nuestra querida República Argentina, o de los países de donde estén mirando, colegas de otros lados, que son bienvenidos, pero que no seamos una contradicción andante, sino que si entendamos una realidad como la que nos está atravesando la pandemia, la transformemos hoy más que nunca, por nosotros, por los que vienen y en la memoria de lo que nos dejaron. Bueno, esto es lo que tengo para brindarles. Les agradezco de corazón que me hayan escuchado, pues valoro su tiempo hoy más que nunca, pues han dejado quizás un poquito su familia para escucharme y ahora estoy abierto a las preguntas que, bueno, la coordinación me diga o me establezca. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Y a cuidarse, ¿eh? Siempre a cuidarse y más en estos momentos. Gracias.